Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo encuentro de periodistas en UniTV. Con Mariana les agradecemos, como es habitual, que estén del otro lado de la pantalla compartiendo información, reflexiones, datos y también opinión. Buenas noches, Mariana. Buenas noches, Paula. Buenas noches, audiencia. Vamos a tratar hoy varios temas que hacen al interés general. Uno de ellos tiene que ver con la movilidad urbana sustentable. Para saber exactamente de qué hablamos cuando hablamos de esto, vamos a escuchar ahora al ingeniero Claudio Falaviña de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, buenas noches. Gracias por esta oportunidad de reflexionar sobre el concepto de movilidad urbana sustentable. Bueno, podemos empezar pensando o tratando de explicar de qué hablamos, a qué nos referimos cuando hablamos de una movilidad sustentable. El término sustentable se refiere a que esta movilidad debe satisfacer las necesidades económicas, sociales y ambientales que tiene una determinada sociedad o una determinada localidad. Y eso debe ocurrir, esa satisfacción de estas necesidades debe ocurrir con los mínimos impactos posibles y, digamos, darle, sin restringir, o sea, dándole la oportunidad a las futuras generaciones que puedan continuar su desarrollo, digamos, que no limite el desarrollo de las futuras generaciones. Esto tiene tres pilares, como yo menciono, digamos, el pilar económico, el social y el ambiental. Como fundamento económico uno tiene que pensar que esa movilidad, o sea, el transporte de personas y bienes que necesitan moverse dentro de una determinada ciudad, debe ocurrir de manera eficiente y digamos, buscando una mayor productividad. Es decir, el fundamento económico es el fundamento que tradicionalmente se vio desde el punto de vista de la ingeniería, desde el punto de vista de la vieja escuela de planificación, que era, tratar de ser lo más eficiente posible en términos de cuántos recursos gasto y cuánto puedo mover, digamos, ¿no es cierto?, en cuanto a pasajeros y carga. Esa visión, digamos, ha sido complementada con el fundamento ambiental, que se refiere a tratar de minimizar la polución, la contaminación, las emisiones dentro de una localidad. Es decir, que esa movilidad que va a generar emisiones e impactos negativos, que eso ocurra dentro de las tasas ambientalmente admisibles, o sea que a lo largo del tiempo no se degrade el entorno urbano, ¿no es cierto? Y el aspecto social, el fundamento social, tiene que ver con que, digamos, se le dé oportunidad de acceso de forma equitativa a los distintos grupos de población. Y eso, digamos, si uno lo ve desde el punto de vista social, muchas veces existen diferencias, o sea, desigualdades en función de los grupos poblacionales, de los ingresos, de las características socioeconómicas de los distintos grupos que tenemos que componen una ciudad, y pueden tener mayor o menor dificultad de acceder a las distintas oportunidades urbanas. Entonces, lo que busca este tercer fundamento es que ese acceso sea relativamente equitativo, ¿no? Obviamente no va a ser para todos iguales porque la distribución espacial en la ciudad es distinta, pero que ocurra en un rango de tiempo y de costo el acceso a esas oportunidades urbanas razonable, ¿no es cierto?, que sea posible. Y eso podemos pensarlo dentro de digamos, de la bibliografía del que habla de movilidad urbana sustentable. Existe lo que se llama una estrategia bastante conocida, que es la estrategia evitar, cambiar y mejorar. Esta estrategia de evitar, cambiar y mejorar se refiere a que, digamos, como punto principal, como estrategia principal, las ciudades deberían buscar evitar los viajes, ¿no es cierto? Por ejemplo, si se pudiera mejorar el teletrabajo, por ejemplo, o tratar de buscar viajes más cortos. Entonces, ese primer punto de evitar los viajes también se logra con la mixtura de uso de suelos. O sea, cuando usted logra en una ciudad tener barrios donde tiene distintos componentes, donde tiene empleo, donde tiene comercio, donde tiene educación, donde tiene residencia,
esa mixtura de uso de suelo hace que los viajes sean más cortos, o sea que haya menos necesidad de viajes largos. Y eso es algo que está demostrado. Después el segundo punto de esa estrategia, que es cambiar, se refiere, bueno, si el viaje no se puede evitar o no se puede minimizar la cantidad de viaje, bueno, por lo menos cambiar hacia los modos más sustentables, o sea, promover los modos activos que se llaman, que son la caminata y la bicicleta, en donde el usuario activamente ejerce su esfuerzo, digamos, para mover la bicicleta o camina. Eso tiene beneficios en la salud, ¿no es cierto? Tiene cero impacto ambiental. Entonces, bueno, hay una tendencia a planificar las ciudades, a, digamos, como readaptar los centros urbanos para mejorar y para promover los modos activos como caminata y bicicleta. Y en segundo lugar, habría que promover los modos de transporte masivo, ¿no? Todo lo que sean sistemas de transporte público, mejorarlos, hacerlo más eficiente, hacerlo más de mejor calidad y accesible desde el punto de vista tarifario, para que mayor cantidad de personas se puedan trasladar y haya menor dependencia del automóvil, ¿no? Y el último punto es mejorar, o sea, si usted no puede evitar los viajes y no lo puede evitar en los modos individuales, motorizados, como son la motocicleta o el automóvil, mejórelo, o sea, ahí es donde entra todo lo que es la descarbonización de la movilidad, que tiene que ver con pasarse a los autos eléctricos, ¿no es cierto?, a los híbridos. Digamos, descarbonizar significa evitar la dependencia del combustible fósil. Ya en estudios se encuentra con nosotras, con Mariana, y le agradecemos la presencia aquí de Eduardo Rodríguez. Él es el secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales, Tati, para quienes lo conocemos hace bastante tiempo. Muchas gracias por estar en Periodistas. No, por favor. Siempre es interesante escuchar por allí especialistas, como es el caso de Falavinia, pero también ese trayecto, digamos, de la investigación, de lo que tiene que ver con hacia dónde debemos pensar nuestras ciudades, está a la distancia de la realidad, de lo que ocurre en los países subdesarrollados y cuál es la situación de Villa María, por lo menos en el tema de tránsito, que es un tema que está en agenda hace mucho. Sin duda es una materia difícil el tránsito en Villa María. Lo trabajamos cotidianamente y es el ejemplo que usamos es el de un ropero. Cuando hay poca ropa en el ropero es fácil acomodarla y que no se arrugue. Cuando tenés más ropa de la que el ropero admite, evidentemente se empieza a arrugar y hay cosas que no entran. Nosotros tenemos un alto porcentaje de vehículos por vecino, por nuestra densidad poblacional. Estamos siempre, si no es la primera, es la segunda o la tercera ciudad del país que mayor cantidad de vehículos tiene por porcentaje de habitante, y obviamente cuando se vuelcan todos a la vía pública ocurren los problemas viales que tenemos. Sí podría decirte que los problemas de tránsito que han tenido resultados graves, los accidentes letales o con lesiones graves, han sido por impericia de los conductores y no por falta de señalización o por una necesidad de obra vial en la carpeta asfáltica, ¿sí? Ha sido, es decir, el conductor que ebrio se choca un poste, no hay mucho por hacer desde el Estado. Entonces, más allá, no tendría que haber subido el vehículo, pero es imposible tener un inspector por cada vehículo o por cada esquina. ¿Es Sin la duda, preocupación más importante? ¿Ustedes perciben que esa es la preocupación más importante de las y los villamarienses? ¿El tránsito? No, por ahí no lo percibimos de esa manera, pero sí está entre las primeras preocupaciones de la gente. El tránsito pasa a ser una preocupación, creo que como todas, cuando molesta. Por ahí la preocupación del los problemas viales que tenemos se recrudece los fines de semana, en el sector de Costanera, en los horarios pico de comercio en el centro. Y ahí sí empieza a reflejarse a través de las líneas de reclamo en seguridad ciudadana o en las redes sociales, que la gente percibe los problemas viales que tiene la ciudad. Como los tienen todas, ¿no? El tránsito no es... El problema vial en Villa María no es algo nuevo, esto no significa esquivar la responsabilidad, estamos trabajando en eso. En breve vamos a tener anuncios que tienen que ver con el tránsito, sobre todo con lo que son medidas de control.
Hemos trabajado mucho este mes con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Fundación Gonzalo Rodríguez de Uruguay, capacitando a nuestros inspectores y a quienes conceden las licencias de conducir para motocicletas, donde vamos a tener una fuerte avanzada y un fuerte control en todo lo que es enero y febrero en el uso de las motocicletas. Y con relación al tema de las imágenes, la seguridad vial vinculada al sistema de vigilancia de las ciudades, ¿eso cómo se está desarrollando en Villa María? ¿Qué impacto tiene también en los y las ciudadanas? Bueno, nosotros hemos trabajado este último tiempo en un proyecto de ordenanza que algo ya anticipé a los concejales vez pasada. Nuestra intención es generar a través de esta ordenanza la posibilidad de usar nuestras imágenes de la sala de monitoreo para las infracciones de tránsito dinámicas. Siempre hubo una controversia en la denominada fotomulta, ¿no? Que era una imagen pétrea de una situación dinámica. Bueno, nuestra sala de monitoreo nos permite captar los momentos previos, el momento de la infracción y los instantes siguientes. Entonces, de esta manera, con el proyecto de ordenanza que estamos enviando hoy, mañana al Consejo, y esperamos que lo traten antes de fin de año, queremos generar a través de la sala de monitoreo un instrumento más para tratar de controlar el tránsito. Siempre allí hubo algún tipo de polémica, más allá de lo que contabas recién, si era pétreo o no era pétreo, la imagen, con la constitucionalidad o no de este tipo de acciones. Sí, la ley de tránsito establece que debe haber un funcionario en el momento de captar la infracción. ¿Sí? En este caso va a haber varios funcionarios, pues son varios los operadores de la sala de monitoreo que van a estar viendo cómo se comete o cuándo se comete una infracción, y la ordenanza lo que ha tratado de regular es mantener firme la cadena de custodia de las imágenes, tanto desde que se crean en la sala de monitoreo junto con el acta que detecta la infracción hasta que lleguen al juzgado de faltas, y obviamente darle la posibilidad al infractor de ejercer su descargo. ¿Sí? Hay mucha gente que hace el descargo y en más de una oportunidad se les da la razón. O sea, llegarían y cuando llegan al juzgado de faltas se labra la multa y ahí comienzan los carriles habituales para los administrativos para descargo y demás. Así es. Sí, claro. Hablemos de estacionamiento. Estacionamiento, que estamos de tránsito. Bueno, es un tema también que no es fácil en la ciudad, que tiene mucho que ver con el tránsito, ¿no? Sí podrías decirles que se ha avanzado en los últimos retoques de la aplicación que hemos estado trabajando junto con la Universidad Tecnológica Nacional. La idea es anunciarla en breve, ponerla en práctica de manera gratuita. No es fácil reacostumbrar a la gente después de casi 2 años de no pagar estacionamiento. Sí, podría decirles que estamos en un círculo vicioso porque hemos seguido trabajando, si bien no se ha establecido de nuevo el estacionamiento medido, hemos estado trabajando sobre el tema y advertimos que más del 50% de las dársenas predispuestas para estacionamiento en la zona caliente, en la zona céntrica, termina siendo ocupada por los propietarios de los comercios y los trabajadores. Situación que con un estacionamiento que si la tarifa no se mejora, no va a producir el efecto que se pretende, que es la rotación de los vehículos que estacionan en la zona comercial. Hasta tanto no se modifique la tarifaria, que hoy lo establece en 6 pesos a la hora, es más barato comprar una hora de estacionamiento que un cigarrillo suelto. Entonces, hasta que no se modifique esa situación, el estacionamiento, por más que lo implementemos, no va a sufrir o no va a causar el efecto que se pretende, que es darle rotación a las distintas dársenas para que tanto comerciantes como particulares puedan verlo como algo provechoso. Hemos visto incluso que han vuelto las personas que estaban antes en los estacionamientos, ¿no? Sobre todo en la zona de la Plaza Centenario, por ejemplo. Sí, la situación económica creo que ha llevado a aprovechar esta situación por algunos villamarienses que también le han sacado provecho a esta ausencia del Estado en el control del estacionamiento. Antes de dejarlo explayarse ya casi sobre el cierre de la entrevista, sobre las perspectivas de futuro, bueno, desde el área en el cual usted desempeña la función. Teniendo en cuenta el presupuesto que probablemente mañana se apruebe en segunda lectura, al menos es una de las opciones. Es una pregunta política rápida. Bueno, ¿qué va a pasar a partir del vencimiento de la licencia? El 23, ¿no? Sería una fecha posible de fecha bisagra. ¿Qué va a pasar? ¿Vuelve el intendente Gil? A ver, si se renueva la licencia no vuelve, si la licencia no se renueva
Martín ya ha adelantado que no va a haber elecciones en Villa María. Si no hay renovación de licencia por parte del Consejo Deliberante, obviamente va a tener que volver a ejercer el cargo de intendente. En una posición absolutamente personal, entiendo que lo mejor que le puede pasar a Villa María es que se renueve la licencia de Martín y que él pueda seguir en Buenos Aires, no solamente para Villa María, sino gestionando para los 427 municipios de la provincia de Córdoba. Bueno, ahora sí, también siempre son esas respuestas, digamos, políticamente correctas. Exacto, que no avanzan en nada, Claro, pero y bueno, que vamos a tener alguna definición, pero lo vamos a perdonar. Sí, y además después en el editorial nosotras con Mariana podemos llegar también, siempre tratamos de decir certezas y desafíos, No, desde lo incertidumbres. personal estoy convencido que lo mejor que puede hacer el Consejo Deliberante es renovarle la licencia. Es decir, que quienes no han tenido la experiencia de gestionar en Buenos Aires y no tienen la percepción de lo que significa tener un villamariense en semejante cargo del gobierno nacional, quizás están en la chiquita pensando que venga acá a ejercer el cargo de intendente, cuando en realidad hay todo un equipo de trabajo. El mismo Consejo Deliberante es parte del gobierno. Si el Consejo Deliberante, quienes apoyan al gobierno o quienes fueron elegidos en minoría, porque hay dos formas de estar en el Consejo Deliberante, puede ser oposición o puede ser minoría. Si son minoría podés acompañar, y creo que lo mejor que le puede pasar a Villa María es que Martín siga como secretario de Obras Públicas de la Nación, por lo que significa para Villa María y para la región. Y con relación a su área, ¿cuáles son los próximos desafíos, Rodríguez? Bueno, ojalá tengamos la aprobación del presupuesto, ya que en ese presupuesto se ha incrementado prácticamente en un 50% el presupuesto del área. Nuestra intención es fortalecer la sala de monitoreo, que ha sido una herramienta importantísima. Por ahí no es noticia todos los días la sala de monitoreo, pero en lo que va de este año, en lo que va del 2021, hemos tenido infinidad de actividades preventivas, y por ahí nadie lo sabe, que hemos prevenido 7 suicidios en la ciudad a través de la sala de monitoreo. Hemos esclarecido más de 50 hechos delictivos, se esclarecieron los últimos 3 homicidios más importantes que sucedieron en la ciudad a través de las imágenes de la sala. Por eso entendemos que aumentar la cantidad de cámaras, que también conlleva una situación de llevar la conectividad, porque no es solamente 4 tornillos para pegar la cámara en una pared, sino que hay que llevarle conectividad y energía eléctrica al barrio donde se pretende que la sala de monitoreo esté presente. Y por otro lado también incrementar la cantidad de móviles, y estamos ahí con algunos proyectos. Vamos a generar la incógnita. La brigada, no, vamos a armar una brigada motorizada para el personal de tránsito. Entendemos que nos va a resultar mucho más útil, que es otro proyecto de ordenanza que va mañana al Consejo. Vamos a crear la figura del depositario administrativo para que aquellas motos que están en buenas condiciones, en vez de ser compactadas, que es lo que estamos haciendo hoy, puedan ser dispuestas en beneficio de las entidades de bien público. Vamos a hacer la primera prueba, obviamente, con la Secretaría de Gobierno para armar el escuadrón motorizado de tránsito. Y bueno, si hay alguna institución que le pueda servir a alguna de las motos que están secuestradas, luego de un año de haber estado secuestradas, va a estar la posibilidad de entregárselas. ¡Wow! Bueno. ¡Cuántos anuncios! Muchas gracias. Se merecían las dos la primera. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí en Periodistas. Compartimos, Mariana, parece un espacio muy breve de tanda, y retomamos con el editorial. Decíamos, un poco recogiendo lo que planteaba Falaviña, lo que decía Tati Rodríguez, cuánto de distancia hay entre, bueno, las buenas intenciones, como por ejemplo los ODS, que tienen también al transporte dentro de esos puntos de la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque en uno de ellos plantea que hay que prestar especial atención al transporte público, que lo decíamos, pero sobre todo a aquellas personas en situación de vulnerabilidad, como mujeres, niños, personas mayores de edad, personas con discapacidad. Pero con eso no es suficiente. Los especialistas hablan que además el objetivo esencial de la movilidad debe ser el acceso a los servicios, a los mercados y sobre todo a las oportunidades laborales
de cercanía. Es decir, cómo pensar, reconfigurar de manera integral los espacios urbanos para que nos movamos menos. Eso también lo decía Falaviña. Es decir, centrarse en el ciudadano, en la ciudadana, asegurando que los criterios de movilidad funcionales sean, digamos, razones válidas y suficientes para moverse, reduciendo las distancias y también, por supuesto, reduciendo la necesidad de transporte. Por lo tanto, la mejor política de movilidad sería evitarla, ¿no? Evitar la movilidad. Pero también un cambio radical de paradigma tiene que ver con la planificación urbana y allí ingresan la posibilidad de pensar en bicisendas y también en pensar darle prioridad a los peatones. Por lo tanto, ese marco integral, sistémico, pensando en la funcionalidad de todo un sistema, tiene que ver con una planificación urbana que supere las limitaciones sociales, que tenemos muchas, económicas, que se intensificaron, por ejemplo, con la pandemia, políticas y físicas del movimiento a través del acceso y la cercanía. Por lo tanto, decíamos, ¿cómo nos movemos, cómo paseamos, cómo nos conducimos a nuestros trabajos, a nuestros centros educativos, va a delimitar la forma en que debemos pensar las ciudades de aquí en adelante? Y hay 4 tendencias que acompañan esta necesidad de repensar la ciudad, que tienen que ver con la digitalización y la conectividad de los usuarios y las usuarias, la infraestructura para los coches eléctricos. Bueno, Tesla está desarrollando a nivel mundial automóviles eléctricos. Estamos muy lejos en los países, digamos, de América Latina de poder acceder a esas tecnologías, pero tampoco es imposible, pensándonos en una agenda 2030, 2050 tal vez, automóviles compartidos y también automóviles autónomos. Todo esto es como otra pata para pensar la movilidad urbana sustentable. Los siniestros de tránsito son, en nuestro país, la principal causa de muerte entre personas de 5 a 27 años. Tanto es así que ni siquiera se dio durante la pandemia. Incluso la organización Madres del Dolor lo denomina la pandemia vial silenciosa. Y en este contexto, las motos son uno de los principales protagonistas. Si me guío por las estadísticas locales, recientemente Bomberos Voluntarios dio a conocer los resultados del primer semestre de este año y evidenció que las motos están presentes en nuestra ciudad en casi 8 de cada 10 accidentes. Los principales motivos por los cuales resultan vinculados tienen que ver con una colisión automoto o camión-moto y también muchos despistes en soledad. Más allá de las acciones que le competen al Estado y que muchas veces no llegan en tiempo ni en forma, hay mucho de cada uno y de cada una de nosotros que tienen que ver con la posibilidad de dar algunas respuestas o algunas soluciones a este problema. Cuando vamos en moto, ¿cuántos de nosotros y nosotras usamos el casco? ¿Cuándo cedemos o cuántas veces cedemos el paso en las esquinas al peatón? ¿O cuándo dejamos pasar cuando circulamos en un vehículo a quien le corresponde por la ubicación o por la mano? ¿Cuándo respetamos los límites de velocidad? ¿O usamos el casco o no hablamos por el celu mientras conducimos? Digo, nuestras conductas viales no deberían estar condicionadas por la existencia o no de los mecanismos de control que le competen al Estado. Si bien son importantes, si bien son necesarios, sino que también deberían jugar un rol central las convicciones propias que tienen que ver con el respeto a las leyes y también con el respeto a las y los otros. Para tenerlo en cuenta, para pensarlo fuertemente, para que dejemos de perder tantas vidas por accidentes de tránsito que ocasionan tantos accidentes con consecuencias para el resto de la existencia de muchas personas. Pongo un punto acá porque vamos a utilizar este último párrafo para hablar de política. Porque la política, al menos en nuestra ciudad, está corriendo con días claves, absolutamente claves, con un panorama que no dista demasiado, y me estoy refiriendo a la licencia de Martín Gil, de lo que estuvimos comentándoles la semana pasada. Si me guío por los números, hasta ahora esos números, que tienen que ver con la cantidad de votos que tiene que conseguir el intendente para ratificar la licencia, los números no dan. Pero nunca se sabe, y ante estas situaciones y cuando todavía faltan un poquito más de una semana, capaz que convenga esperar. No sé, Paula, ¿qué me decís al respecto? Bueno,
también tiene que ver con diversas operaciones que se están viendo a través de los medios de comunicación, a través de las internas que hay, digamos, tanto del oficialismo, que ahora son bloques escindidos, Hacemos por Córdoba y el bloque escindido Somos, como también el ingreso de actores a nivel nacional, como es Mansur, digamos, que supuestamente también está acompañando esta posible aprobación de la licencia de Martín Gil con un diálogo con gente del gobierno de Schiaretti. Es decir, que Córdoba continúe teniendo obras, que es lo que decía recién Rodríguez también, 400 y pico de municipios que se han beneficiado con obras por tener a un cordobés en la Secretaría de Obras Públicas de la Nación. Es decir, que son múltiples los actores, los rumores, los juegos políticos que están, pero tal como vos decís, si vamos a los números que implica la votación en el Consejo Deliberante, que sería el 23 de diciembre en una sesión ordinaria, hasta el momento Los no números estarían no dan. dando. Pero bueno, en política, que es el arte de lo posible, a lo mejor puede pasar otra cosa. ¿Nos vamos? Nos vamos. Los abandonamos. Los vamos a dejar hasta la semana que viene. No nos vayan a fallar. Hasta la semana que viene, pero también nos pueden volver a ver en las repeticiones de los jueves y los domingos a la hora 21:30. Y agradecemos, como siempre, a Mónica Mistraletti, a Laura, a Judith de Lilou y también a Erika Fecia de La Peluquería. Hacemos extensivo el agradecimiento a César, a Marcos, a Luján, que nos siguen desde el control y que nos colaboran para esta salida al aire. Nada más, muchas gracias, buena semana y nos reencontramos.